Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su canal TRO, en su programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy queremos enviarle un saludo muy especial a la doctora Marlene Murcia. Esperamos que tenga una pronta recuperación para que nos pueda estar acompañando nuevamente aquí en su programa Actúe en Derecho. Y otro saludo muy especial a la familia Suárez Meléndez. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio se va a ver reflejado en la célula social de todas las familias bumanguesas. Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes, un programa que les gusta siempre, todos los viernes, y es consultorio jurídico. Este espacio se ha diseñado para que todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, normalmente nosotros manejamos o desarrollamos un tema específico en la semana. Y este día, el día viernes, dejamos abiertas las líneas para que todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, nos llamen y nos expongan sus casos, sus situaciones jurídicas. El día de hoy vamos a tener dos profesionales del derecho que nos van a ayudar con temas civiles, de familia y temas penales. Son las situaciones más recurrentes que tiene el común denominador de la gente. No son grandes procesos, grandes líos jurídicos que tienen, sino ese es el pan de cada día de todos los televidentes y todos los ciudadanos del Gran Santander. Es por eso que queremos darle hoy la bienvenida a la doctora Tatiana Pérez. Vamos a esperar que esté conectados con nosotros la doctora Tatiana Pérez. Tenemos un pequeño inconveniente de comunicación y como les venía diciendo a todos ustedes, queridos televidentes, son situaciones en las que cada día desarrollamos un tema específico. El día de ayer fue un programa muy importante, muy interesante. Son programas que están relacionados con temas que ustedes, apreciados ciudadanos, nos llaman y nos piden a todos nosotros. El día de ayer desarrollamos el tema del derecho al consumo que tienen todos ustedes. ¿A qué tienen derecho? ¿Cuál es el marco de ley que se rige para que ustedes puedan exigir esos derechos? Ya que la normatividad, ya que la jurisprudencia dice que los usuarios a través de estos aparaticos están en situación de vulnerabilidad frente a las personas que distribuyen un producto y un servicio. Este es un intermediario y son situaciones, son temas que ustedes, los televidentes del Gran Santander, nos solicitan diariamente. Las líneas están abiertas, nuestras redes están abiertas para que ustedes participen y nos digan cuáles son los temas más recurrentes que ustedes quieren que nosotros toquemos aquí en nuestro programa Actúe en Derecho. En el mes de agosto, lo que va del mes de agosto, uno de los programas más recurrentes, más solicitados, los temas más candentes ha sido el de traslado de pensiones. Ya la Corte Constitucional se pronunció 2 veces respecto al decreto 558 del 2020, donde declaraba la inexequibilidad y la inconstitucionalidad de estos decretos ley que ha sacado el gobierno nacional en estos tiempos de COVID-19. Ustedes son una sociedad viva y cambiante. Las situaciones van cambiando a un ritmo bastante acelerado hoy en día en nuestra sociedad. Por eso es muy importante que ustedes actúen en derecho también con nosotros y nos acompañen en estos programas, porque lo que nosotros hacemos es pedagogía legislativa, que ustedes sepan cuál es la ruta jurídica para hacer efectivos los derechos que ustedes, los ciudadanos del Gran Santander, a veces vulneran las instituciones del Estado o un ente privado y ustedes no saben cómo recurrir a la jurisdicción para poder hacer efectivos estos derechos. Situaciones que también hemos desarrollado en estos 2 meses, tanto el mes de julio como el mes de agosto, situaciones como cómo accedo yo a la jurisdicción, cuáles son los canales de virtualidad en los que nosotros podemos entrar
en los cuales nosotros podemos entrar y podemos buscar, podemos acceder a la jurisdicción para nosotros poder interponer un proceso y llegar felizmente al término de una situación bastante desafortunada, bastante escabrosa, que es un proceso jurídico. Son temas que nosotros hemos venido desarrollando tanto en el mes de junio y lo que va del mes de agosto. Situaciones atípicas que nunca habíamos conocido en nuestra legislación, como la famosa tutela de la rebelión de las canas, donde el gobierno nacional, en el marco de sus facultades de la rama ejecutiva, expidió decretos donde obligó a todos los colombianos a que estuvieran confinados. Y un grupo de personas, de reconocidas personas, mayores de 60, de 70 años, interpusieron esta herramienta constitucional para que se le pudieran salvaguardar sus derechos, su derecho a la igualdad, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta que son características totalmente distintas las que tienen las personas adultas mayores. Sus necesidades también son distintas y no podían ser medidas con el mismo rasero. Por lo menos la jurisdicción no podía medirlos con el mismo rasero para poder salvaguardar sus derechos, o como lo dice los decretos legislativos, salvaguardar el orden público, pero esta vez desde la salud y de la vida. No fueron los mismos términos en los cuales se hacía con el común denominador de la gente, con personas como usted, como yo, que puede que no tengan una enfermedad base. Y pues estos adultos mayores lo que argumentaban y lo que pedían era que sus derechos su condición de igualdad era totalmente distinta a la de las otras personas. Situaciones que tiene que entrar a ponderar siempre la Corte Constitucional, las altas cortes, que han tenido demasiado trabajo ahorita en tiempos de COVID, solamente han podido evaluar la mitad de los decretos legislativos o los decretos que ha pedido el gobierno nacional para esta emergencia que ha sido totalmente atípica para todos ustedes y para todos nosotros televidentes del Gran Santander. Situaciones que no esperábamos, transformaron nuestra forma de vivir, transformaron la forma de ver y tramitar las relaciones jurídicas que todos nosotros tenemos. No hay una persona que no haya tenido que acceder en este momento a su derecho o a salvaguardar a su derecho a través de una herramienta excepcional como lo es hoy la tutela. Son situaciones que la gente no conoce, no logra interiorizar y que es muy importante que a través de estos medios, estos espacios, ustedes las empiecen a ver, las empiecen a discernir, a conocer y a utilizar. Esto es pedagogía legislativa, lo que nosotros hacemos aquí en el canal TRO, en nuestro programa Actúe en Derecho. Vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos con el tema del día, que es consultorio jurídico, donde esperamos que ustedes nos llamen, aprovechen estos dos profesionales que van a estar el día de hoy para discernir y para poder despejar todas esas dudas jurídicas que ustedes tienen, los televidentes del Gran Santander. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho y queremos darle la bienvenida de una vez a la doctora Tatiana Pérez, especialista en Derecho Comercial y Derecho Civil. Doctora Tatiana, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos darle también la bienvenida al doctor Camilo Iván Pisa, especialista y magíster en Derecho Penal. Doctor Camilo, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, Reinaldo. Gracias por la invitación al programa. Bueno, queremos decirle a nuestros televidentes que tenemos hoy dos especialistas, uno en Derecho Civil y hoy otro en Derecho Penal, que son las situaciones más recurrentes que suelen tener las personas, el común denominador de la gente, aquí en el Gran Santander. Tenemos nuestra primera llamada del señor Pablo Rodríguez. Señor Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Pablo, ¿de qué sector nos llama? Del café. Del sector del Café Madrid, cerca a la Comuna 1,
la entrada a la ciudad, vía nacional. Doctor, señor Pablo, ¿en qué le podemos ayudar? Doctor, es para una pregunta. Es que yo he tratado de conseguir el servicio de internet para mi casa a diferentes empresas y la que tiene cobertura para este barrio, me ha salido con el cuento de que yo, si no figuro como deudor en algunas empresas, como sacando crédito a algo, que no me pueden vender el internet y me tienen bloqueado, no puedo conseguir porque es la única empresa que tiene cobertura para este lado. Don Pablo, muchísimas gracias. Doctora Tatiana, le complemento la pregunta de don Pablo. En estos barrios hay sectores de la ciudad de Bucaramanga, especialmente barrios de la Comuna 1, en los cuales no hay cobertura de internet. Hay unas zonas de la ciudad donde el internet era subsidiado. Tenemos mensajes de los televidentes en los cuales nos dicen esos convenios, esos contratos ya se acabaron. Doctora, el internet en este momento termina siendo un servicio público esencial para el desarrollo de la personalidad de los menores de edad, ya que con el internet dependen su desarrollo escolar. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente del Café Madrid? Tenemos problemas de comunicación con la doctora Tatiana, pues queremos complementarle al señor Pablo del Café Madrid que este servicio en desarrollo de la jurisdicción, desarrollo legal, va a llegar a convertirse en servicio público domiciliario. Es absolutamente necesario que el internet, de donde depende la formación de los menores de edad, hoy en día, la gran mayoría, si no por decir todos, los jóvenes, las nuevas generaciones dependen del internet y que su estudio lo tengan a través, óigame muy bien, del internet, ya que no pueden estar en ninguna aula de clase. Una pregunta muy importante que nos hacía el señor Pablo, y es un servicio en el cual la alcaldía del municipio tiene que responderle por ese servicio. Es un servicio esencial en este momento. No hay una norma que exija ahorita que el internet es un servicio público domiciliario, pero con la transformación que nosotros hemos tenido respecto a la situación que tenemos hoy en día, el internet termina siendo un servicio esencial para una población que es sujeto especial de protección constitucional, que son los menores de edad. Vamos con una pregunta de la ciudad de Cúcuta, de uno de nuestros televidentes. Sí, muy buenas tardes, señores abogados. Quisiera hacerle una pregunta. Tengo un comparendo de tránsito, no lo he podido cancelar. Quisiera saber si por esa multa me pueden embargar el sueldo. Muchas gracias. Doctor Camilo, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander? Bueno, a la televidente le podemos decir que en principio no es posible embargar el salario más allá de el mínimo vital que ella necesite para poder sobrevivir. Es decir, si por ejemplo infiero que la televidente dice que no ha podido pagar, esto significa que su salario, digamos que se distribuye para efectos de poder sustentar tanto a ella misma como a su familia. En ese caso, el salario protege por parte de la legislación y del Estado, y si bien en principio el Estado puede ejercer algunas acciones para reclamar el pago de esa deuda, recordemos que si el pago no se hace efectivo en un determinado lapso, pues la deuda prescribirá y no será posible realizar el embargo del salario de la persona que adeuda el monto con la administración por la multa de tránsito. Doctora Tatiana, ampliemos un poquito más este tema respecto a hasta dónde puede ser embargado el salario de una persona. ¿Por qué se le debe garantizar el mínimo vital a las... Mire, yo les digo algo. En este momento, la gran mayoría de personas están colgados en sus créditos, en sus obligaciones bancarias. Todos ya están entrando en mora. Y pues desafortunadamente ya los decretos que tenía el gobierno nacional no amparan a la ciudadanía
respecto a estas obligaciones. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes respecto a ese mínimo vital que debe tener la persona? El mínimo vital para cada persona es diferente. Hay personas que pueden sobrevivir o conllevar sus gastos con un salario mínimo, ¿sí? Tenemos que revisar también cuáles son los gastos que carrea cada persona y sus obligaciones. Es importante, y me disculpo porque no escuché la consulta, pero es muy importante también determinar cuáles son los gastos y cuáles son las obligaciones de cada persona para determinar hasta dónde puede ser mi mínimo vital. Son condiciones de igualdad que debe tener en cuenta el legislador para tomar una decisión en derecho. Tenemos llamada desde el municipio de Zapatoca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Libardo Márquez. Don Libardo, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es que yo me divorcié y quisiera saber la pensión a quién se la puedo pasar. Don Libardo, ¿cuánto tiempo duró usted casado, don Libardo? Duré casado 20 años. 20 años de matrimonio. ¿Usted se casó por una ceremonia religiosa o solamente religiosa, por civil, por una ceremonia civil? No, religiosa. Religiosa. Don Libardo, muchísimas gracias, ya contestamos su inquietud. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir a don Libardo? Perdón, me repite, ¿él es casado? Él es casado y es casado por la iglesia y lleva 20 años, hace 20 años se casó y lo que busca es saber si tiene derecho a la pensión, debe compartirla, hace parte del haber social o en qué condición se encuentra esa pensión del señor Libardo. Si estamos hablando de la pensión de sobreviviente, estamos hablando de que él tiene el derecho al 100% de la pensión siempre que no existan hijos menores de 18 años. Si estamos hablando de pensión de sobreviviente, es si la persona fallece y el cónyuge o los hijos son beneficiarios de esta pensión. Ahora lo que nos estaba diciendo don Libardo es si él se divorcia, ¿cómo queda la pensión de don Libardo? ¿Tiene que compartirla o no tiene que compartirla? Ah, ok, perdóneme. Si él se divorcia, la futura pareja podría tener derecho a esta pensión. De lo contrario, ya se extinguiría esta obligación frente a terceros. Es una obligación que tienen que cuidar muy bien las personas cuando van a hacer la disolución de su sociedad patrimonial. 310-245-8548. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Estamos en un proceso de sucesión con mis hermanos y quisiera saber si necesitamos la ayuda de un abogado o lo podemos hacer nosotros mismos. Quisiera saber cómo debemos actuar en ese caso. Gracias. Pregunta de doña Mariana de la ciudad de Cúcuta. Doctor, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta? Para realizar una sucesión, cuando esta es de mutuo acuerdo, se puede llevar ante una notaría, pero siempre se requiere que se haga a través de el asesoramiento de un abogado. Es decir, si las partes están de acuerdo, este trámite se puede adelantar ante una notaría, pero siempre con el asesoramiento de un abogado. Si hay disputa por parte de los herederos respecto de la herencia, sí es necesario que el litigio se adelante ante un juzgado y, por supuesto, en ese evento es necesaria la comparecencia de un abogado. Campaña de Actúe en Derecho. Siempre es más fácil, siempre es mejor contratar primero los servicios de un abogado. Sale más barato y la diligencia que tiene que hacer pues termina siendo mucho más efectiva. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes que nos lo envía a través de nuestras líneas. Tenemos llamada primero, perfecto. Doña Marina, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va, doña Marina? ¿Cuál es la inquietud que tiene? Bueno, la inquietud que tengo fue que en el año 2007 salí pensionada por invalidez. Resulta de que Colpensiones me exige a mí
una constancia de una EPS que hace más de 20 años terminó. Resulta ¿Fue liquidada esa EPS hace 20 años, mi señora? Sí. Ok. Se llamaba Sol Salud y me manda a buscar un requisito que no encuentro los medios por dónde meterme ni a dónde ir a investigar dónde se encuentran los archivos de Super Salud, donde dice que a mí me dieron una incapacidad por más de 180 días y le estoy mostrando a él muchos documentos y no lo toma en cuenta lo que le muestro y me está haciendo sufrir desde el año 2007 hasta donde vamos para hacerme válido el retroactivo. Entonces quiero que ustedes por favor me ayuden, aunque ya toqué la puerta de Super Salud, nada que ver. Aquí también en otra parte mandé varias carticas diciéndole que por favor me ayudara. En Super Financiera, ahí también envié varios recados y no hubo posibilidad. Entonces, y yo necesito el retroactivo de hace 10 años. Hágame el favor, ¿a dónde me dirijo? Con mucho gusto, mi señora. Doctor Camilo, doctora Tatiana, son situaciones recurrentes en las personas adultas mayores. Hay EPS que se han liquidado, la información ha quedado en el aire. ¿Cómo hacen estas personas para poder recaudar esta información y poder hacer efectiva su pensión? Doctora Tatiana. Gracias. Bueno, efectivamente ya ha agotado miles de instancias y ha tocado muchas puertas en las cuales manifiesta la Supersalud. En este caso, yo pasaría la responsabilidad al Colpensiones, no escuché bien, y solicitaría por medio de tutela la carga de la prueba a nombre de ellos, ¿sí? Mostrando todas y cada una de las pruebas. He pasado doctora a su personalidad. Tatiana, disculpe, para universalizar los términos en que estamos hablando acá en Actúe en Derecho, para que nuestros televidentes entiendan, expliquémosle qué es la carga de la prueba, en qué consiste, cómo se recurre, qué es lo que se debe hacer. Ok. La señora le hicieron una solicitud, ¿sí? Donde le solicitaban una serie de pruebas. Ya agotó todas las posibilidades para obtener esas pruebas. Ahora vamos a pasarle esa solicitud a la misma entidad quien se las está solicitando y decirle, mire, ya he hecho todo lo que en mis manos y en mis posibilidades está. Ahora solicito que usted me oriente o que sea usted quien solicite a la Supersalud que le certifique esas semanas que le están solicitando. Eso le corresponde es a la entidad y no a la persona, menos si esa persona lleva más de 10 años tratando de buscar la evidencia necesaria para poder acceder a su derecho, que es a una pensión que ayuda a dignificar su calidad de vida. 310-245-8548, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. ¿La imposición de la medida de aseguramiento significa condena? La no imposición de medida de aseguramiento es ausencia de la justicia. Doctor Camilo, esta es una pregunta acorde a la realidad que estamos viviendo ahorita a nivel nacional, ya la discusión diaria que se está teniendo respecto a la medida de aseguramiento y que si se puede tener antes de un juicio o solamente es exclusiva de cuando se está teniendo un juicio con la persona que está siendo sindicada o va a ser imputada. Doctor Camilo. Miren, la medida de aseguramiento, para que todos los televidentes nos entiendan, es una medida cautelar, es una medida provisional que en un proceso penal se adopta con tres finalidades, tres y nada más finalidades.
La primera de esas finalidades es evitar que la persona se fugue. Esa es la primera de las finalidades que tiene una medida de aseguramiento. La segunda, que la persona pueda obstruir el efectivo ejercicio de la justicia, bien sea porque puede puede comprar testigos o puede comprar funcionarios judiciales o puede desaparecer o alterar las pruebas. Y en tercer lugar, una medida de aseguramiento se aplica a una persona porque se estima que es un peligro para la comunidad o para las víctimas. Una medida de aseguramiento en forma alguna significa que la persona sea culpable. Simplemente la medida se impone porque se estima que existe alguna de esas tres eventualidades. El que no se imponga una medida de aseguramiento tampoco significa que no se vaya a hacer justicia. Significa simplemente que, como lo establece el Código de Procedimiento Penal, la persona pueda defenderse en libertad. Ese es el significado de el que no se imponga una medida de aseguramiento. En realidad, el espíritu del Código de Procedimiento es que, como todos nos presumimos inocentes, presunción de inocencia, sí, señor. Todos deberíamos poder defendernos en libertad, pero que cuando hay esas tres excepcionales circunstancias, es factible que una persona pueda ser privada de la libertad con esas tres finalidades: evitar que se fugue, evitar que obstruya el ejercicio del debido de la justicia, o finalmente porque lo estimamos un peligro para la comunidad o para la... Bueno, hay que hacer muy bien la caracterización de esos términos que está manejando el doctor Camilo, ya que es muy distinto que si tiene la medida de aseguramiento sea la persona culpable. Esta es una medida cautelar. Doctor Camilo, expliquémosle muy brevemente, antes de ir a... Bueno, vamos a explicarlo después de la pausa comercial, ¿qué es la medida de aseguramiento, qué es la medida cautelar? ¿Por qué se aplica y por qué es necesaria? Ya regresamos aquí en nuestro programa Actúe en Derecho. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna contra el COVID-19. Campaña del Canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote la palma de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con las palmas de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. 7, lave bien las uñas. 8, frote rotacionalmente las muñecas. 9, enjuague con abundante agua. Y 10, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Nuestras líneas 310-645-8548. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Don William, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don William, ¿cuál es su inquietud? Compré un lote en promesa de venta en 60 millones. Un lote, usted hizo una promesa de venta por 60 millones por un lote. 60. Sí, señor. Ok. Lo escuchamos. Sí, le di 45 al señor. Le dio 45 millones al señor, el lote total costaba 60 millones y usted le dio 45 millones a la persona que le vendió el lote. Sí, señor. Aló. Hace 15 días me enteré que el señor Bobby lo vendió. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, sí, señor. El señor le vendió el lote a usted, le dio 45 millones de pesos, pero se enteró que el señor había vuelto a vender el lote a otra persona sin tener en cuenta que usted ya tenía una promesa de venta con él. Esa es la pregunta, mi señor. Correcto, lo vendió en 120 millones. ¿Qué debo hacer? Ya le despejamos su duda, sí, señor. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir desde el ámbito civil a nuestro televidente? Sí, bueno, don William, con la promesa de compraventa usted puede iniciar un proceso en contra del señor a quien incumplió el contrato, quizás hacer efectiva la cláusula penal o ya denunciarlo de manera
penal, y ahí el doctor, me colabora el doctor Camilo, por una posible estafa. Claro que sí, doctor Camilo, pues es una situación dolosa. Ya el señor había recibido, según lo que nos dice don William, con base a lo que nos dice don William, el señor había recibido 45 millones de pesos por un lote en un negocio inicial que costaba 60, y después vendió el lote en su totalidad en más de 100 millones de pesos. Doctor Camilo, ¿qué connotaciones penales tiene estas prácticas que nos está denunciando aquí el señor William? Lo primero que hay que decir es que como sociedad tendemos a pensar que cualquier tipo de acto en el cual se nos ha incumplido un dinero, o se nos ha incumplido un pacto, un contrato, debe terminar en los estrados judiciales penales, es decir, en la Fiscalía General de la Nación, con una denuncia. Yo la verdad estimo que en el presente caso, si bien mucho más adelantado podríamos hablar de una estafa, en primer lugar nos encontramos ante un evento de un incumplimiento de contrato. Y como lo dijo la doctora, lo procedente sería solicitar al vendedor incumplido que restituya el dinero y pague la cláusula penal. Ahí sí, si no diera cumplimiento a esa restitución del dinero y a ese pago de la cláusula penal, si no se lograra un acuerdo a través de la jurisdicción civil del Estado, ahí sí sería procedente entrar a estudiar el tema de si se configura o no se configura una posible estafa por el caso que nos comenta el televidente. Doctor Camilo, expliquémosle a don William, ya que él nos estaba pidiendo el favor que por favor le colaboráramos, le ayudáramos, ¿cuál es la ruta para interponer esta denuncia penal después de que esperemos que en ese contrato se cumpla la cláusula penal? Si no se cumpliese esta cláusula, ¿qué tiene que hacer don William para poder hacer exigible este derecho? Si no se cumpliera la cláusula penal y si efectivamente al señor William no le devolvieran el dinero, podría dirigirse a la Fiscalía General de la Nación e interponer una denuncia por el delito de estafa. En estos días hay muchos mecanismos para que la ciudadanía pueda acercarse al servicio de justicia, y podría perfectamente el señor poner una denuncia incluso en línea, o es decir, a través de los mecanismos informáticos y tecnológicos, las TIC, podría interponer la denuncia, pero si él decidiera hacerlo presencialmente, pues hay dos formas de hacerlo. La primera es dirigirse ante una sede de la Fiscalía General de la Nación y solicitar o señalar que quiere interponer una denuncia, en cuyo caso un funcionario de policía judicial se sentará con él, tomará su declaración para, con base en ella, tener una noticia criminal o denuncia. Y en segundo lugar, la segunda opción es elaborar un escrito y radicarlo en la Oficina de Asignaciones, así es el nombre, Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, radicar ese escrito en el cual se van a narrar los hechos, y ya la Fiscalía, el fiscal a quien corresponde el conocimiento del caso, determinará cuál es la conducta delictiva que se puede presentar en ese caso. Una tercera opción que podemos desligar de esta segunda es efectivamente contratar a un abogado que se encargará de adecuar los hechos a unas calificaciones jurídicas, es decir, va a adecuar los hechos a un posible delito y le enviará esa información, radicará esa información ante la Fiscalía General de la Nación para que se proceda con el proceso penal y que nace como fruto de esta denuncia. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas para que ustedes nos sigan llamando y sigan consultando. También a través de nuestro Facebook,
Facebook Canal TRO. Nos envían mensajes nuestros televidentes, están ahí completamente en sintonía. Y esa pregunta la formula doña Gladys Jiménez Bayona. Buenas tardes, una pregunta. Mi madre falleció, quedó una herencia sin repartir, eso quiere decir que no han abierto a la sucesión, el cual hay 6 hermanos, incluyendo mi madre, al fin repartieron sin sucesión. Este ya es un problema que se genera repartir sin haber hecho la sucesión. Fue a balotas en el cual nos tocó un lote, se repartió entre las 4 hermanas. A mí me quedó una parcela de 2.883 metros, pero pasan las cuerdas de alta tensión por toda mi parcela y me dicen que si no puedo construir, entonces quiero que si no puedo construir, es la pregunta que le hacen a ella. Quiero que me asesoren a ver qué debo hacer ahí porque pienso que salgo perjudicada yo sola. O cómo puedo hacer para que la electrificadora me indemnice, ya que he hecho vueltas, pero me dicen que no se puede hacer nada en este problema. Muchísimas gracias. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente Gladys Jimena Bayona? Bueno, primero que todo, si ella considera que la repartición no fue de una manera legal, es decir, ninguno inició la sucesión como debe ser, yo iniciaría por... Son varios procesos los que hay en la pregunta. Sí, iniciaría primero por la sucesión, establecer bien, puede hacer 1000 cosas, puede hacer un divisorio para que este terreno pues lo vendan o lo dividan de diferente manera. Puede también solicitar. El divisorio es para que la persona pueda disponer de lo que está heredando en ese momento. Ya restablecimos el audio con la doctora Tatiana. Vamos a, doctora Tatiana, mientras restablecemos el audio, vamos a revisar una pregunta que tenemos de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Tengo un proceso de embargo y en la empresa para la cual trabajo me siguen descontando, pero el monto de la deuda ya se cubrió. ¿Qué debo hacer para que no me sigan descontando? Doctor Camilo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta? Habría que revisar primero que todo si es un problema, mejor dicho, de quién es la equivocación. Tenemos que partir de la buena fe de lo que nos dice el televidente y es que la deuda ya se canceló en su totalidad. Si eso es así, entonces se está presentando un error. El error puede estar bien de parte del juzgado que no ha notificado a la empresa de que la deuda ya se canceló o bien de la empresa que pese a que el juzgado le haya comunicado no ha tomado las medidas para evitar que se siga descontando el salario del televidente. De esa manera, habría que identificar primero si el juzgado ya informó a la empresa acerca del pago total de la deuda, en cuyo caso de haberlo hecho, pues el juzgado no tendría ninguna responsabilidad, pero si no, habría que solicitar al juzgado que comunique a la empresa para que, por favor, dejen de descontar el salario del televidente. Queremos decirle a don Luis Castellanos del barrio Colorados que nos espere un momento, vamos a terminar de despejar el interrogante que tenía la señora que nos escribió a través de Facebook Live. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos complementar a nuestra televidente, la señora Gladys, que nos escribió por nuestras redes sociales? Sí, estábamos hablando de iniciar entonces el proceso de herencia, de sucesión, y después de esto, si es la voluntad de la señora, quizás solicitar un divisorio para que este predio sea equitativo o de pronto se divida de otra manera para que no le corresponda o sea un poco, no sé, quizás que los terrenos donde ella está encontrando las dificultades no sea solamente su terreno, sino que sea algo que entre los hermanos puedan solucionar. Doctora Tatiana, y respecto a la solicitud que tiene que hacer a la electrificadora de Santander, ya que ella dijo al final de su mensaje, pasan cables de alta tensión y no sé qué hacer, no me da respuesta a la electrificadora.
No, yo iniciaría primero la tutela. Me parece a mí que eso es atenta contra la vida, contra el patrimonio, y es importante que dé una respuesta frente a la solicitud de la usuaria. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes, doctor Camilo y doctora Tatiana, que el Estado tiene que proteger dos principios fundamentales de todos sus ciudadanos: la vida y la propiedad privada. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Luis, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Yo fui una persona que me operaron de la columna hace año y medio. Fui operado en enero del 2019. En este momento yo apenas puedo caminar y le estoy reclamando a Medimás que por qué no me dan mi capacidad laboral para que mi aseguradora me dé mi pensión como incapacidad laboral, y no ha sido posible por ningún medio, y entonces ellos han negado las incapacidades. Ya me han negado varias. Este año ha sido pésimo para mí porque me niegan las incapacidades y los médicos me dicen, pero es que usted ya tienen que haberle dado la incapacidad laboral, ya tienen que haberlo pensionado. Entonces ellos están negando las incapacidades por ese medio. ¿Qué puedo hacer para salir de ese problema? Porque en realidad yo a duras penas puedo caminar. Don Luis, esperemos que falte la mejor parte del año y que todo se pueda solucionar de la mejor forma. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir a don Luis? Compleja la situación, más de un año de incapacidad. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? El caso realmente hay que revisarlo si la incapacidad ha sido continua, cómo estaba su situación pensional en el momento en que él inició la incapacidad, y también saber si de pronto ha tenido una junta médico-laboral para que le determinen esa incapacidad. Sí, él no nos habló de junta médica, él no nos manifestó que si se la hubieran hecho, si una departamental o en qué instancia va. Esa sería la ruta que tendría que utilizar nuestro televidente. Tenemos una pregunta de la ciudad de Cúcuta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi pregunta es: si yo tengo un contrato por prestación de servicios a una empresa y la empresa decide acabar el contrato y no me quiere pagar el dinero que me debe, ¿con qué código o qué cláusula del contrato puedo yo pelear, o a dónde me puedo dirigir para que me devuelvan este dinero o para que se me haga pago? Muchas gracias. Doctor Camilo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta, el joven Michael Reyes? A Michael hay que decirle que cuando se trata de un contrato de prestación de servicios es como si se tratase de un contrato civil, ¿sí? No hay que acudir a la jurisdicción laboral, sino que se trata de un contrato civil, en cuyo caso, si él considera que fue mal, por decirlo así, el contrato se terminó de forma abrupta, injusta, sin motivación, en ese caso podría él exigir el cumplimiento del contrato a través de la jurisdicción civil. Digamos que el contrato fuera a 12 meses, un monto de 24 millones de pesos, estoy poniendo un ejemplo muy básico, es decir, a 2 millones de pesos el mes, y se hubiera interrumpido esa prestación de contrato faltando 3 meses, es decir, que haría falta por pagar un monto de 6 millones de pesos. Ese monto tendría que reclamarlo él ante la jurisdicción civil por el incumplimiento de ese contrato de prestación de servicios. Usted ha sido muy generoso con el monto del salario hoy en día en tiempos de COVID, doctor Camilo. Demasiado, sí señor, pero era un ejemplo redondo. Un ejemplo, sí señor. Tenemos pregunta del 310-245-8548. Pregunta de uno de nuestros televidentes. Una persona con una enfermedad base, como una tuberculosis o enfermedad grave, puede ir a prisión en vigencia de la emergencia sanitaria sumada al hacinamiento carcelario. Bueno, queremos recordar a todos nuestros televidentes que el sistema carcelario desde hace algunos años, nuevamente la Corte se pronunció en el año 2015, está en condiciones bastante
lamentables, en un estado de cosas inconstitucionales donde los centros penitenciarios no pueden salvaguardar los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas que se encuentren en condición de prisionalización. Doctor Camilo, esta es una pregunta muy acorde a los tiempos actuales, donde hay brotes de esta pandemia en los centros penitenciarios y pues queremos recordarle a todos, prima la vida sobre cualquier otra circunstancia. Doctor Camilo. Reinaldo, hay que hacer claridad a los televidentes y a la comunidad en general que el hecho de que una persona haya cometido un delito no significa que haya perdido primero su derecho a la vida y su dignidad. Lo único que ha perdido una persona que está privada de la libertad es la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona, por ejemplo, con una enfermedad base, y vamos a poner el ejemplo que nos puso el televidente, una tuberculosis, que en tiempos de COVID y con una persona con tuberculosis que se contagia de COVID es prácticamente una sentencia de muerte, esa persona podría alegar que si su vida se encuentra en peligro, es necesario o bien que le permitan estar en su casa para evitar el COVID. Eso es una medida sustitutiva, eso no es estar en libertad, es una medida sustitutiva, vale la pena aclararle a los televidentes. Creo que todos quienes hemos tratado de cumplir de la forma más estricta la cuarentena impuesta por el gobierno nos hemos dado cuenta que estar encerrados en casa tampoco es de lo más agradable que podamos tener. Es una especie de condición de prisionalización también, sí señor. Entonces, esta circunstancia en la cual nos hemos visto abocados, creo ya por cerca de 5 meses, es una pequeña prueba que se le puede dar a la gente de lo que puede ser una prisión domiciliaria. Muy pequeña porque de cualquier forma nosotros podríamos salir por algún evento, mientras que estas personas no. En ese caso que nos propone la pregunta, yo pensaría que efectivamente la persona puede solicitar que, dada su condición médica, pueda salvaguardar su vida en su hogar o si digamos que, voy a poner un ejemplo, la persona condenada fue condenada por violencia intrafamiliar, no tiene ningún sentido que la persona la devuelva. Vuelva a la casa, sí señor, tiene toda la razón. En ese caso tendría que buscar, entre comillas, por ponerle un nombre, un hogar sustituto, es decir, un lugar en el cual pudiera estar mientras pasa la pandemia, o eventualmente en un centro médico en el cual pudiera él salvaguardar su vida y estar bajo vigilancia de las autoridades penitenciarias, en este caso el INPEC. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos televidente en línea, doña Nubia, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, qué pena para comentarle algo. Doña Nubia, por favor, coméntenos. Son 2 casos en uno solo. A ver, el primer caso es que mi madre falleció hace un mes. Sí, señora. Mi padrastro no quiere ayudar para servicios, ya casi van a cortar los servicios porque él no quiere ayudar para nada, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, nos quedó una hipoteca. Bueno, estamos esperando. Una obligación bancaria les quedó. Sí. Donde una casa o un inmueble respaldaba esa deuda. Sí, fue personal, algo personal con un señor, la hipoteca. Bueno, ahí en ese caso es, bueno, ahorita me hace favor y me explica. El otro caso es, le vendió mi mamá un lote a una señora, la señora no terminó de pagar. Ella me dijo, yo le dije que yo no estaba de acuerdo con ese negocio, que mi mamá ya era una señora de la tercera edad y nunca nos hizo presente a nosotros para ese negocio, en primer lugar. En segundo lugar, la señora dijo, no, pues, ponga abogado y mire a ver cómo hace. Le dije, señora, yo no estoy de acuerdo con eso y nosotros estamos de acuerdo de devolverle su dinero. ¿Qué piensa usted de eso? Dijo, pues ponga abogado. Entonces, esa es mi pregunta. Doña Nubia Garavito, del municipio de Girón, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Doctora Tatiana, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo podemos asesorar a la señora Nubia? Claro que sí. Bueno, la señora Nubia tiene 2 casos donde inicialmente lo podríamos llevar por una conciliación en cualquiera de los centros de conciliación de las universidades o en algún centro de conciliación privado. Frente a la relación con su padrastro,
Todos tenemos obligaciones en las casas, tanto de servicios como de alimentación, y esas son unas obligaciones comunes. Entonces, en ese caso, iniciaríamos la conciliación, donde las partes se obligan y deben cumplirlo. En el dado caso en que no exista un acuerdo, pues ella ya puede iniciar el proceso por el área de familia. Con relación al documento de la compraventa, con ese mismo documento podría iniciar el ejecutivo y hacer el cobro de estos, o de pronto volver a su estado natural el proceso y solicitarlo ante los jueces civiles para que como ella lo manifestaba, se le devolviera la plata a la señora y la señora le restituyera el bien que la madre le vendió. Doctor Camilo, doctora Tatiana, vamos a nuestra última pausa comercial y después continuaremos con nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy, consultorio jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, consultorio jurídico. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los cibernautas, a todos los que se están conectando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, Canal TRO. Queremos enviarle un saludo muy especial a don Wilson Montañez. Don Wilson Montañez quiere hacernos esta pregunta. Buenas tardes. Para pedirles el favor, si me pueden orientar, soy un empleado, tengo 22 años con la empresa. Tengo las semanas cumplidas. Estamos hablando de una persona que es hombre, ya que si fuese mujer, la connotación y las condiciones para una pensión serían totalmente distintos. Tengo 22 años con la empresa, tengo las semanas cumplidas, estoy reubicado laboralmente, tengo una calificación de 34.6 por la Junta Nacional, pero la empresa quiere desmejorarme el sueldo, que les firme un acta en que acepte. Yo no he firmado, tengo 60 años, al no firmar me pueden despedir. Tengo derecho a liquidación, a indemnización. ¿A qué tengo derecho? ¿Me podrían ayudar? Muchísimas gracias. Doctor Camilo, ¿qué le podríamos decir a nuestro televidente, a don Wilson Montañez? Hombre, las condiciones de trabajo no pueden ser desmejoradas unilateralmente por la empresa cuando se trata de una persona que ha acreditado que su condición es médica. En ese caso, yo pensaría que si el televidente considera que ha cumplido a cabalidad con las labores que le ha impuesto la empresa, no ha dado pie ninguna forma para que se desmejore su trabajo más allá de la evidente incapacidad que le ha certificado la Junta Médica Nacional, no habría razón alguna para su despido justificado y por tanto si la empresa procediese al mismo, podría ser objeto de una indemnización que por la cantidad de tiempo que lleva en la empresa sería bastante grande y le alcanzaría para que él pudiera eventualmente cotizar seguir cotizando, es decir, hasta que cumpla los 62 años y lograr su pensión de forma autónoma. Doctora Tatiana, nuestro televidente también nos preguntaba, bueno, ¿es sujeto de indemnización? Expliquémosle a don Wilson. Sí puede ser sujeto de indemnización a no existir una justa causa para terminación del contrato. Ahora, si quizás la empresa lo está solicitando por el tema de la contingencia, recordemos que la única forma de desmejorarle, como decía el doctor Camilo, es que exista un mutuo acuerdo entre las partes. De ninguna otra manera, la empresa puede desmejorarle su salario. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Sí, continúe, doctor, tranquilo. Y es recomendarle al televidente, no vaya a firmar nada. Sí, por lo menos que se asesore de un abogado. Primero asesórese y después firme. Doctor Camilo, doctora Tatiana, muchas gracias por habernos acompañado en Actúe en Derecho. Y a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.